humanos, la destrucción del medio ambiente, el retroceso en las condiciones de vida, en el sistema de bienestar, en el sistema alimentario, se está produciendo sin cesar en los diferentes países. La burbuja creada en torno a la economía especulativa y la construcción, tanto en Euskal Herria como en toda Europa, ha acabado por explotar, y ya han pasado 3 años largos sin poder dar la vuelta a esta nueva situación. Y cómo no, todo esto se ha producido sin tener en cuenta las limitaciones de los recursos naturales. En el caso de Euskal Herria, a todo ello hay que añadirle la negación de nuestra soberanía política y económica. La modificación de la Constitución española, o la que ha sucedido en Grecia, dejan bien claro hasta qué punto alcanza la dictadura de los mercados. Pero cuando a un pueblo se le niegan los recursos políticos, institucionales y económicos que sí tiene un Estado, se acrecienta esa dependencia. Y más aún, en nuestro caso, conocidas las posiciones de Rajoy. Las iniciativas anunciadas o puestas en marcha por el gobierno de Rajoy tienen un objetivo claro. Con la excusa del endeudamiento público pretende tomar una multitud de medidas para reducir el sector público y abrir paso a procesos de privatización de lo público. Al mismo tiempo, ya estamos ante una reforma para empeorar más todavía las condiciones laborales y liberalizar por completo el ámbito de relaciones laborales. Y por si eso fuera poco, se nos anuncia que van a inyectar dinero de todos nosotros y nosotras al sector financiero. De este modo, las medidas del gobierno de Rajoy están dirigidas contra los sectores más necesitados, contra los que tienen sueldos más bajos, contra las personas con discapacidad, contra las personas mayores con pensiones más reducidas y contra cualquier persona que quiera defender sus condiciones de trabajo. Por último, es más que evidente la intención de abordar un proceso de centralización en el Estado español. Es decir, es clara la decisión y el intento de incrementar la dependencia política y económica.